Hola, en este video se hablará acerca del movimiento muralista mexicano, vanguardia artística que surgió a principios del siglo XX y es quizás el fenómeno artístico más importante que ha habido en el país de los últimos tiempos, porque los temas más representativos del movimiento son ideologías nacionalistas basadas en la reciente Revolución Mexicana de ese entonces. En el movimiento hay algunos personajes que han sido destacados por su cantidad y calidad de trabajos y por ello son internacionalmente conocidos como los personajes más importantes del muralismo, y que hay gran cantidad de estudios y trabajos son dedicados exclusivamente a su obra. Ellos son José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Sequeiros, y bajo su influencia y referencias es donde el movimiento se da a conocer con mayor popularidad. En este video se van a mostrar otros artistas del movimiento, que no alcanzaron la fama ni el reconocimiento actual que se les da a los antes mencionados, y que si bien su trabajo se conserva y se aprecia, el conocer las historias de algunos autores que fueron relegados en la historia por los autores más reconocidos a nivel mundial, da enriquecimiento al conocimiento de la vanguardia artística más importante donde México es protagonista. Específicamente, se dará a conocer la vida y el trabajo de los autores Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Fermín Revueltas, artistas importantes que hicieron contribuciones al movimiento y que también tienen variedad de obras que es posible visitar algunas en lugares muy emblemáticos. Jorge González Camarena, nacido en la ciudad de Guadalajara en 1908, dedicó toda su vida a la pintura y se le conocen más de 2000 piezas de pintura en caballete y piezas escultóricas. Su nieto Marcel González Camarena es quien actualmente tiene su archivo y proporciona gran cantidad de datos de su biografía. La familia de Jorge González le inculcó el patriotismo desde pequeño, y además él también manifestaba dotes y aficiones al arte, por lo que en su primaria fue aconsejado por sus profesores a entrar en la Academia de San Carlos. Efectivamente comenzó a asistir a la institución y se convirtió en ayudante del gran personaje, el Dr. Ati. Realizó investigaciones sobre arte prehispánico y popular de México y publicaba en varias revistas, de donde tomó influencias desde los frescos prehispánicos y por ello también preparaba sus pinturas con pigmentos naturales. Restauró los frescos del convento de Huejotzingo en Puebla y en 1939 realizó su primer mural, Alegoría de Zimapán, en el estado de Hidalgo, y más tarde el Díptico de la Vida en el edificio Guardiola de la Ciudad de México. Realizó la erupción del Citle, en la zona arqueológica de Cuicuilco, el mural Belisario Domínguez en el Senado de la República y la Constitución de 1917 en el Museo Nacional de Historia. Frisos de la televisión en el edificio de Televicentro, mural que fue destruido con las remodelaciones de Televisa, y una de sus más grandes obras, México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Paseo de la Reforma, y en la Universidad de Concepción de Chile realizó Presencia de América Latina. Restauró algunos edificios y monumentos como el Castillo de San Juan de Ulúa, y durante el último año de su vida su obra se repartió en su familia, la cual terminó en colecciones privadas. Muere en mayo de 1980, y en una entrevista su nieto dice: Jorge González Camarena fue, antes que un gran artista, un hombre sencillo. Nunca buscó la fama, aunque mantuvo relación con todos los políticos de la época. Siempre pensó que solo le quitaban el tiempo y que eran unos hipócritas. Por eso decía que toda la historia estaba manipulada y quería plasmar en sus murales lo que él consideraba la verdad. Personaje que convivió con los grandes del muralismo, consolidándose también él como uno de los protagonistas del movimiento más relevantes, con una gran cantidad de trabajos en los que tristemente algunos están deteriorando sin restauración ni atención. Fermín Revueltas, precursor de la pintura mural mexicana, fundador de la Escuela de Pintura al Aire Libre de Milpa Alta, pintó el primer mural de la Escuela Nacional Preparatoria, el gran mural del edificio del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, y decoró con murales la residencia del general Lázaro Cárdenas. Nació en la residencia de Papasquiaro, Durango, el día 7 de julio de 1901. Inició la educación primaria elemental en su población natal y la continuó en compañía de José Revueltas en el Colegio Alemán de la Ciudad de México y otras instituciones educativas de Estados Unidos. Desde pequeño manifestó aptitudes notables para la expresión gráfica y dice uno de sus biógrafos que huía de la escuela para ir en compañía de un viejo dibujante, a caricaturizar a los notables de Santiago Papasquiaro, lo que acarreaba reprimendas de su padre. El trabajo de su padre propiciaba el nomadismo de la familia, razón esta hizo que Fermín viviera parte de su infancia en la ciudad de Guadalajara,
donde recibió clases del pintor Benigno Barraza. De 1913 a 1919 estuvo en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, recibiendo clases de pintura en el Instituto de Arte de aquella ciudad. Regresó a su patria siendo un adolescente cuando tenía 17 años. Venía lleno de inquietudes revolucionarias, sociales y artísticas, porque en su condición de pintor tenía que adentrarse profundamente en las condiciones de vida del pueblo para quien producía sus mensajes pictóricos. Llegó en el preciso momento en el que el movimiento muralista mexicano estaba en plena efervescencia, y naturalmente se incorporó sin pérdida de tiempo y pintó al lado de los grandes muralistas como José Clemente Orozco, Jean Charlot y Alba de Canal, participando en la confección de los murales de la Escuela Nacional Preparatoria en el Colegio de San Pedro y San Pablo y de la Secretaría de Educación Pública. Ejerció la docencia como maestro de pintura en las misiones culturales, instituciones educativas móviles que por esos años ejercieron una gran influencia en el cambio social de México. Siendo maestro misionera, conoció a la profesora Ignacia Estrada, maestra de escuela con la que contrajo matrimonio en 1921. Intuyó con agudeza y serenidad que su vida sería corta, circunstancia que lo obligó a producir obra aceleradamente. En 1923 fundó con imaginación original su propia escuela de aire libre de Milpa Alta, en el Ventinquero de Hécatl, donde impartió clases de pintura a jóvenes, señoritas y niños. Su inquietud y angustia por hacer mucho en corto tiempo lo llevó a recorrer la República de extremo a extremo y dejar la huella de su paso en los lugares que visitó, como fueron los murales de la Sala de Conferencias Agrícolas de Cuernavaca, los murales de la Biblioteca de la Casa Heréndida, en Pátzcuaro, y los cuadros relativos a la vida de Morelos, en el Palacio de Gobierno de Morelia, Michoacán, la restauración de las pinturas de la Catedral de Villahermosa, Tabasco, la construcción y decoración del Teatro al Aire Libre de Calquini y Macuspana. Colaboró con el escultor Ignacio Asúnzolo en el monumento dedicado al héroe de Nacosari, en Sonora. Los murales de la Casa del Pueblo en Hermosillo. Hizo los vitrales del Centro Escolar Revolución, que se encuentran en la esquina de la avenida Arcos de Belén y Niños Héroes en la Ciudad de México, así como los vitrales del Hospital de los Ferrocarriles de la misma capital de la República, donde además pintó los murales del periódico El Nacional, el Banco Nacional Hipotecario y en especial de la Escuela Nacional Preparatoria. Este último ha sido muy comentado por la crítica pictórica de México, ya que se trata de una reproducción de la Virgen de Guadalupe, y los comentaristas se preguntan por qué, siendo revolucionario y no creyente Fermín Revueltas, haya pintado un motivo religioso. La respuesta es que Revueltas no la miró como motivo religioso, sino como personaje mexicano profundamente vinculado a nuestra nacionalidad. Merecen especial mención los murales que pintó en la residencia del general Lázaro Cárdenas del Río, y de la de los médicos Vargas Lugo y Martín. Presentó una exposición patrocinada por el Instituto de Bellas Artes, donde destacó el cuadro La Indianilla, que fue adquirido por el mismo instituto y elogiado por los críticos de arte. Participó en las exposiciones de pintores de América que se efectuó en París, donde fue premiado el óleo La casa de mi tío. Fue maestro del color, logró un equilibrio entre el color y la forma sin caer del impresionismo en ninguno de sus dos términos. Su pintura tuvo una expresión natural, armonía y proporción que agrada a primera vista. Fue precursor de la pintura mural de México, que apenas inició. Falleció a la edad de 34 años en los albores de su carrera cuando apenas empezaba su producción, el día 9 de septiembre de 1935 en la Ciudad de México. Roberto Montenegro Nervo, pintor, ilustrador, muralista, escenógrafo y grabador mexicano, nacido en Guadalajara, Jalisco el 19 de febrero de 1885, inicia su formación artística en Guadalajara en el taller del italiano Félix Bernardelli desde 1903. Fija su residencia en la Ciudad de México e ingresa en la prestigiosa Escuela de Bellas Artes de México o Academia de Artes de San Carlos, siendo discípulo entre otros del magnífico artista Julio Ruelas. Asimismo, en este lugar en calidad de alumno conoce a los posteriormente ilustres Diego Rivera, Francisco Goitia, Jorge Enciso o Saturnino Eguán. En noviembre de 1906, no obstante y gracias a una beca de estudios para Europa otorgada por la Secretaría de Instrucción Pública, vive en Madrid hasta 1907, momento en el que se muda a tierras francesas y se asienta en París entrando en contacto con el movimiento cubista y entablando relación con sus más destacados representantes, Georges Braque, Pablo Picasso o Juan Gris. Tras un breve retorno de 3 años a su México natal, conoce al polifacético artista Gerardo Murillo o Dr. Atl.
y pone de manifiesto su potencialidad artística estando presente en diversas exposiciones hasta su regreso a la ciudad de Sena en 1913. Sin embargo, el comienzo de la Primera Guerra Mundial fuerza su huida hacia Barcelona y Mallorca, población en la que durante el desarrollo del conflicto pinta el primero de sus murales para el casino de la ciudad de Palma de Mallorca. Terminado la contienda, instalado de nuevo en México a partir de 1921, y a petición de José Vasconcelos, secretario de Educación Pública y el cual le asigna el Departamento de Artes Plásticas, lleva a cabo distintos murales como por ejemplo los que realizó en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, el Árbol de la Vida, la Vendedora de Periódicos o la Fiesta de la Santa Cruz, también conocida como la Reconstrucción de México por obreros e intelectuales, o en diversos edificios públicos como en la Escuela Nacional de Maestros o la Escuela Benito Juárez. De igual manera destaca por esta época su obra La Lámpara de Aladín. Artista excepcional y de una gran capacidad. Su producción muestra una simbiosis envidiable de surrealismo, abstracción, simbolismo y elementos propios de la cultura popular. De esta manera, tradición y elementos propios del modernismo europeo se conjugan para mostrar el estilo definido de un autor con una fuerte seña de identidad, versátil e inalcanzable. Suyas son unas nutridas cifras de ilustraciones para libros, decorados, escenografía teatral o de ballet, así como retratos y autorretratos mediante el uso de un espejo convexo entre 1940 y 1960. De igual modo, a lo largo de estas décadas su trabajo está presente en la decoración del Hotel del Prado en 1948, el Banco de Comercio en 1953, el Teatro Degollado con su obra Apolo y las Musas en 1963, o en la Casa de Artesanías y su mosaico mural La Muerte de las Artesanías de 1964. Considerado como uno de los pintores más importantes de la escena artística mexicana de los últimos 50 años, en esta última década se multiplican las retrospectivas y homenajes a su soberbia contribución. Sin embargo, la falta de crítica y carácter político de sus murales tan presente en la obra de los denominados Tres Grandes, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, ha supuesto una menor relevancia para una obra que a todas luces en el tiempo le ha concedido una importancia colosal. Por último, cabe destacar su papel como director del Museo de Arte Popular en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, allá por 1934, o la consecución del Premio Nacional de Artes de México de 1967. Agradezco mucho la atención prestada a este video, y los invito a reflexionar y a pensar acerca del movimiento y de estos autores. Estos autores son solo una pequeña parte de todo lo que fue el gran movimiento. Se conocen al menos 100 muralistas y en nuestra cultura popular solo nos hablan de 3. Entonces hay mucho material de donde sacar información, hay mucho que investigar y es un campo que, si bien solo círculos muy académicos han estudiado bastante, es posible generar un interés, generar una promoción sobre muchos artistas y mucho del movimiento muralista que es tan importante para México, y estudiar sus motivos, sus ideologías, sus creencias y cómo es que a través de todo ello plasmaron en obra artística, que todavía tiene mucho que estudiarse.